Y como cada domingo, llega el momento de estar con Luis Estrada y su Política en la Mesa. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Esta semana el Coneval dio a conocer las cifras que miden el número de mexicanos que se encuentran en situación de pobreza, basado en los números de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto que hace el INEGI y que por mandato del Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lleva a cabo cada 2 años y en el que se muestra un incremento, al menos en los números, de aproximadamente 2 millones de personas que se encuentran en situación de pobreza, más de lo que se había medido en el periodo anterior, que era el 2010 al 2012. Aquí muy importante 2 cosas. La primera es mencionar que se trata de una encuesta y que se infieren datos para poder calcular cuál es el total, porque no se hace un censo, esto no se hace con base en un censo, sino con una encuesta, y entonces, bueno, pues tiene un cierto margen de error y que eso habrá que tomarlo en cuenta siempre. Y lo segundo es, que me parece lo más importante de todo esto, es que se ha dado un debate respecto de cuál es o cuál debe ser los factores que se debieran de cuidar y de mejorar para que esta tendencia se revierta en el largo plazo y pues eventualmente se erradique. Sí, anotando nada más sobre lo que decías, además del hecho de que se trata de una encuesta y no un censo, Sí. es una encuesta sobre ingreso. Así es. Y que la gente siempre tiende a subestimar o a decir una cifra menor a su ingreso real cuando lo encuestan. Así es importantísimo mencionar, en las encuestas normalmente una de las variables más difíciles de medir es ingreso porque, bueno, pues se subestima y otros, pero lo que creo que es importante mencionar es, en Estados Unidos, que se acaban de cumplir 50 años de combate a la pobreza el año pasado, lo que se cuestionaba era precisamente si había tenido un buen resultado o no. Y esto, pues, lo primero que dijeron es que al menos no había crecido, independientemente del crecimiento poblacional. En algún momento en esta semana se mencionó que de los 2 millones de mexicanos que se encuentran en pobreza respecto al periodo anterior, 1,5 millones nació, 1,2 millones nació justo en este periodo, en esas condiciones, en esos deciles de pobreza. Y entonces, bueno, pues obviamente no solo es el ingreso, sino también el crecimiento poblacional natural en ese periodo. ¿Cómo se mide en Estados Unidos? Bueno, pues en Estados Unidos, en la siguiente lámina lo vamos a ver, el ingreso es clave para tratar de calcular cuál es el índice o el nivel de pobreza. En la Unión Europea, por ejemplo, se calcula que alguien es pobre si está o se encuentra con un ingreso inferior al 60% del ingreso promedio. ¿Cómo se mide en México? En México la medición, como te decía, es multidimensional y revisa diferentes aspectos de derechos sociales de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, que incluyen educación, salud, alimentación, vivienda, medio ambiente, trabajo, seguridad social y no discriminación. Y entonces el Coneval, que es creado en 2006 y que en 2009 empieza a medir por recomendación y por una de las mejores prácticas internacionales cómo es la pobreza en México, lo podemos ver en la siguiente lámina. Tiene las siguientes carencias y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Primero, rezago educativo. Segundo, acceso a servicios de salud. Tercero, servicios de seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación. Entonces, no solo es el ingreso, sino todos estos factores. ¿Quién es pobre? Aquel que carece de una de estas 6 dimensiones. Entonces, el número, pues, naturalmente se va a hacer más grande. Si solo mides ingreso... A diferencia del Banco Mundial, que mide la pobreza solo por el ingreso. Solo por ingreso, ¿no? Que entonces tendríamos un menor número de pobres. Aquí, pobreza extrema es al menos 3 carencias. Y entonces, tomando en cuenta todas estas variables y estas dimensiones, entonces lo que observamos es lo siguiente, que si nosotros midiéramos solamente con base en ingreso, tendríamos un menor número de pobres en México. Claro. Si tomamos en cuenta todas estas dimensiones, entonces lo que observamos es que se necesita hacer trabajo no solo en cuestión de alimentación o no solo en cuestión de ingreso o crecimiento, sino en todos estos otros factores que es vivienda, salud y, por supuesto, la calidad de vida de los mexicanos, tratando de mejorar en todas las dimensiones simultáneamente. Y es por eso que es tan complicado ver o tratar de hablar de la pobreza en un solo aspecto o hacer responsable a uno u otro organismo. Obviamente, bueno, pues lo ideal es que el crecimiento del país permita eventualmente el incremento del nivel de vida y la reducción en la pobreza, pero también pensar que las políticas de desarrollo social de alguna forma contienen el incremento por encima del incremento poblacional y otros, pero también, bueno, pues que entonces se necesita todo un debate y, por supuesto, un trabajo conjunto de muchas dependencias y del gobierno. Cómo medir la pobreza y, bueno, pues en una economía que no crece o crece a un ritmo muy lento,
mucho más lento de lo esperado. Va a ser mucho más es complicado. Inevitable, los datos que daban es básicamente lo que afectó a este crecimiento de la pobreza, es el tema del ingreso. Así es, y bueno, pues veremos cómo se da este debate y cómo esperaríamos para el futuro analizar mucho más con cuidado y mucho más objetivamente estas cifras. Muy bien, Luis, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Buenas noches.